Hola, ¿has sentido alguna vez que los narcisistas te castigan? Bueno, hola a todos. Este es un tema súper importante porque creo que el que menos se ha sentido alguna vez en un trato narcisista. Bueno, no sé si todos. Lo que sí es cierto es que hoy te voy a decir cómo reconocer el maltrato narcisista, sobre todo en una relación de pareja, y cómo protegerse, que eso es quizá eh, lo más importante. Bueno, ¿qué es lo que define a un narcisista? O sea, su trato, bueno, pues que es muy hábil, se puede decir que normalmente son personas inteligentes, pero que bueno, no sé si emocionalmente, pero desde luego sí lo que es su manera de, o sea, de conseguir sus objetivos, muchas veces pues con la manipulación lo consiguen, ¿no? Entonces eso es un tipo de inteligencia. Lo que lo define es la manipulación, donde increíblemente, aunque te quieran hacer a ti víctima, pues ellos utilizan el victimismo para manipular a los demás, ¿no? Para que los demás sientan pena, etcétera. Pero hay muchas más cosas. ¿Qué es lo que define a un manipulador? Bueno, pues todo esto, vamos a ver, todos podemos ser un poco narcisistas. Lo que pasa es que hay límites. O sea, entonces, cuando una persona tiene un ego demasiado, por decirlo, grande, incontrolado, es demasiado arrogante, demasiado envidiosa, demasiado se compara con los demás todo el tiempo, bueno, en realidad es una baja autoestima, en realidad, ¿no? Y una baja empatía y no sabe administrar sus emociones negativas, utilizando la manipulación, o sea, tiene una mala regulación emocional de las emociones negativas. Bueno, pues ahí podemos decir que estamos con un manipulador. O sea, en realidad todos somos espiritualmente inocentes, pero es, vamos por decirlo así, una persona que está en un estado vibracional más bajo, ¿no? Digamos más egoico, ¿no? Bueno, pues os voy a contar cómo los narcisistas, estamos hablando en general, porque de todas maneras tenemos que calificar, aunque ya os digo que es difícil, porque todos podemos tener algo de narcisistas y todos podemos haber sido víctimas, pero hay, digamos, hay, digamos, límites, ¿no? Bueno, depende del nivel, ¿no? Bueno, pues lo primero. Bueno, con esto os lo digo porque yo no creo eso, ay, los demás los son malos. O sea, no hay que tener una mentalidad dualista de que los demás son malos y los demás son y yo soy bueno. Pero bueno, habiendo dicho eso, sí pienso que es importante reconocer cuando hay otras personas que están a un nivel de conciencia más bajo, ¿no? Bueno, pues esta persona que llamamos, este avatar, esta persona supuestamente narcisista, que por cierto, yo he sufrido trato narcisista, o sea, os lo digo. O sea, que con eso digo todo. Bueno, y por eso hablo de propia experiencia. Entonces, punto número uno. La estrategia que utilizan los narcisistas, y os digo, puede pasar en la familia, en la pareja, etcétera, es la desvalorización constante a tu persona. ¿Cómo? Pues eso, sarcasmo, ironía. Bueno, cuando veáis que alguien utilice el sarcasmo y la ironía, ahí ya empiezan a sonar las luces rojas, ¿no? Sarcasmo, ironía es una técnica pues para desvalorizar a la persona, ¿no? Puede ser en público, puede ser en privado, pues esa desvalorización constante, o sea, una vez dices, bueno, pues se le pasa o un día malo, pero estamos hablando de la desvalorización constante. Entonces, eso, ojo, hay que tener mucho cuidado. ¿Y cómo podemos protegernos? Bueno, pues recordando el amor que somos, nuestro valor, o sea, tenemos que tener un nivel de autoestima súper alto. Por eso muchas veces al final se dice que lo que no merece tener una relación con un narcisista, lo que pasa que a veces, digo, puede haber que esa persona que quieres tanto tenga un momento narcisista o puede ser también que sea tu familia de sangre, entonces es más complicado, ¿no? Entonces, recordando tu valor, eso también es verlo como una oportunidad, esto según un curso de milagros, es una oportunidad para reconocer el amor que tú eres, pero en concreto, pues no dándole veracidad a su desvalorización, o sea, porque el problema es ese, es cuando tú te crees el sarcasmo y la ironía, ¿no? El discurso que te quieren dar.
Pero evita el confrontamiento porque al final te pones a su nivel, también os lo digo, y llénate de amor propio, distanciamiento y no personalices en ti. Hay que, yo os digo, es muy difícil, sobre todo si estamos hablando de padres o hijos o familias directas, es muy difícil llegar a esto, pero esa es la solución. Yo digo, antes de romper del todo, pues hay estos pasos, ¿no? O saber poner límites, ¿no? Otra técnica que utilizan los narcisistas, que por cierto, muchas veces los narcisistas ni se dan cuenta que son narcisistas. Ahí hay otra, que no se dan cuenta muchas, están tan metidos en su ego que no son capaces, tienen tan falta de empatía que ni siquiera se dan cuenta, ¿no? Por eso el sentimiento de culpa también no es malo ni bueno. Aquí en este caso tener un poco el sentimiento de responsabilidad, no me gusta la palabra culpa, pero también significa que eres una persona empática, ¿no? O sea, en realidad todas las emociones, todas son neutras, pero se habla mucho de la culpa de que es mala, ¿vale? Sí, vamos a decir que sí, pero si sientes un poco eso, pues también significa que eres una persona empática, o sea que sepáis eso, todo es neutro. Bueno, la manipulación psicológica, pues ¿cómo? Pues lo que se llama en inglés el gaslighting, bueno, pues en español no sé cómo se diría, pues es esa infravalorización de tus necesidades, o sea, como de digamos, de tus valores. Es como que, pues si tienes tus gustos, pues eso, infravalorar tus gustos, tus necesidades. Bueno, dices que yo necesito, pero ¿qué vas a necesitar eso? O sea, a ver si me entendéis. O sea, es como que tú no eres un ser independiente con valores propios y propias necesidades. O sea, esa proyección hacia la otra persona va dirigido hacia ti y entonces tú no eres un ser con propios valores. Entonces te infravalorizan y eso es lo que llama el gaslighting, de tal manera que tú, fíjate, si tienes la autoestima baja, te lo empiezas a creer. Esto también tiene mucho que ver con lo que se llamaba el síndrome de Estocolmo, por cierto, que muchas veces paso por ese sitio aquí en Estocolmo, y es que al final las víctimas, bueno, esto es otro caso, la verdad, pero pues al final acaban valorando al secuestrador, ¿no? Porque te lo acabas creyendo. El ser humano como que también le gusta obedecer, ¿no? Por una parte. Entonces, cuando ejercen sobre ti ese valor, ese poder de gaslighting, de infravalorización de tus necesidades, muchas veces si tienes una autoestima baja, te lo acabas creyendo, te empiezan a crear dudas y empiezas a asumir las necesidades, los valores del otro y te llegas a anular, ¿no? ¿Por qué? Es que al final todo recae en lo mismo, es la falta de amor propio a nosotros mismos porque no estamos conectados con el amor que nosotros somos. Esa, digamos, es la razón, vamos a decir, incluso espiritual. Pero a nivel, vamos, más terrícola, vamos a decir que, pues eso, que tienes la autoestima baja. Entonces dudas de ti y entonces asumes y lo del narcisista. Eso sí, nadie está libre de caer alguna vez en el maltrato narcisista. ¿Por qué? Porque el narcisista es muy, como digo yo, civilino y sabe hacer muy bien las cosas muchas veces. Y la manipulación psicológica pasa por eso, por compararte, pues eso, desvalorarte, o sea, ejercer el gaslighting de tal manera que tú anulas tus valores y necesidades y empiezas a dudar hasta de quién eres, por decirlo así, de lo que tú quieres. Esto es ejercer poder, manipulación y abuso emocional y maltrato psicológico, totalmente. Y aquí lo mejor, la técnica, es una técnica que se llama la piedra de Greystone, o sea, la piedra gris, que es, pues eso, es como proteger, o sea, sentirte como que te proteges y que tú eres totalmente, bueno, pues eso, como que no tienes sentimiento, que no te afecta nada, como que la indiferencia, ¿no? Lo que se llama. O sea, esa indiferencia, falta de emociones, no entrar en el juego de las emociones.
porque si realmente te atacan, o sea, si a las emociones, es que realmente te pueden destruir, ¿no? Entonces, protegerte, ¿no? O sea, como si fueras una piedra gris que no sientes, vamos, que estás totalmente o sea, que no eres un ser humano que no sientes, eres como dices, bueno, inmune, bueno, pues eso, totalmente, como si te inmunizaras, ¿eh? Como que, bueno, pues aquí así que os digo que sería muy importante hacer meditaciones, ¿eh? Pues donde tú sientas como una luz que te protege y estar ahí como un caparazón, como una armadura, y que, bueno, lo que pasa es que esto realmente, sinceramente, a veces os merece la pena estar con alguien que tenéis que estar así, que no puedes ser tú, que tienes que estar siempre duro y actuar como si fueras una piedra gris. Es jorobado, es difícil, ¿eh? Pero os digo que esa es lo que se puede hacer. O sea, estar impasivo, sin sentimientos, indiferente. O sea, es como que no te afecta, es como que tú lo disasocias de ti, de tus emociones, y lo ves como un ente externo y eso, está ahí. ¿Me entiendes? O sea, no darle valor. O sea, hay que tener una capacidad emocional tan elevada, o sea, tan grande. Pero bueno, ¿al final de qué se trata? Lo mismo, amor propio, protegerte tus sentimientos. Y no ponerte a tu nivel, sino la indiferencia. O sea, si hay algo que le molesta al manipulador, es la indiferencia. También os lo digo. Tercer punto, tercera técnica que utiliza el manipulador. Estamos hablando del manipulador, lo que entendemos, a veces puede ser tú, también te lo digo. Bueno, pero si tú eres la persona que lo sufre, la manipulación, la otra técnica que utiliza el manipulador es lo que se llama el triangulating, ¿no? Triangular, la triangulación, ¿vale? Pues es cuando te están comparando, utilizan a un tercero para minusvalorarte, ¿no? Entonces, y crear en ti esa sensación de culpa, esa sensación de comparación, de no valer tanto. Esto pasa muchas veces, incluso hasta los padres lo hacen con los hijos y no se dan cuenta. Pues la verdad, muy malo. Comparar, o incluso entre las amigas o en la relación, o por ejemplo, pues una relación de pareja, cuando te empiezan a comparar con una tercera persona y como que te quieren poner celoso, te quieren hacer sentirte menos. Bueno, pues eso es súper típico también, ¿eh? Bueno, manera de protegerte, siempre tomando conciencia de que eso está pasando, porque el problema realmente es que no nos damos cuenta. O sea, estás tan metido, como tienes sentimientos hacia esa persona, pues no lo ves, te justificas, es como que te crees tu propia historia, ¿no? Y te haces, pues eso, pero al final todo recae, os lo digo, si tú tienes una autoestima alta, es mucho más difícil caer en el triangulating o como se llame. Y eso, estar alerta y evidentemente, si estás ahí en eso, pues evidentemente, o sea, tienes que poner las bases desde el principio. O sea, las relaciones se crean al principio y estar alerta. Y cuando tú ya veas eso, pues poner límites. Verdaderamente, es que no hay otra, o sea, no hay otra. Y tampoco merece mucho la pena a veces confrontarte a la otra persona, pero hay una excepción. A veces dar un buen corte a la persona, o sea, y dejándola pues como, pues darle un corte, una humillación o poner las cosas muy claras, pero tienes que estar muy seguro y lo tienes que hacer de manera rotunda, a veces también es muy bueno. O sea, os lo digo. Pero claro, tiene que ser efectivo y de vez en cuando. O sea, lo normal, piedra gris, indiferencia, distancia, poner límites, pero de vez en cuando, o sea, y no confrontarte, pero de vez en cuando le puedes dar un corte. O sea, poner límites muy claros. Otro día, bueno, aquí se trata de lo que se llama asertividad, ¿no? O sea, y digamos, con argumentos, ¿no? Argumentos y poniendo muy, bueno, tú aquí, tal. O sea, entonces, que vea que estás en tu sitio. Bueno, cuarta manera que tienen los manipuladores de proyectar, o sea, de ser manipulador, o sea, de ser manipuladores contigo, pues es proyectar, ahí está la gracia, la culpa hacia ti. Imaginaros.
para hacerte sentirte culpable, para hacerte sentir vergüenza, con una distorsión de la realidad, ¿eh? Y, y bueno, pues esto es terrible, o sea, terrible porque digo, si ya llegas ahí y te lo crees, o sea, en el momento que tú ya empiezas a seguir el juego y creértelo, ahí estás, bueno, voy a decir perdido, pero tienes que salir de ahí. Lo importa, como veis, esto es casi como un ejercicio, pero vamos, de triatlón, o sea, de olimpiadas, ¿no? O sea, es como una lucha constante con esa persona. Además, es que además lo gracioso es que al manipulador le gusta la lucha, le da energía, mientras que a ti te quita energía, a él o a ella le llena de energía y sobre todo cuando ve una reacción en ti, reacción como quiere que sea, ¿no? O sea, vale, que te está manipulando. Bueno, pues aquí es importante otra vez autovalorarte, tomar conciencia. Un ejercicio muy bueno, bueno, si ves que te lo hacen, ¿no? Pues si alguien en tu familia lo hace, pues tú vete a solas, vas a un sitio y escribes todas las cosas buenas de ti. Y a lo mejor lo que te ha dicho toda otra persona y lo tachas. Dice, no, o sea, lo reescribes, ¿no? En tu diálogo interno. Pero es bueno escribir, ¿eh? Muy bueno escribir a mano porque, digamos, nos lo grabamos mejor en la mente, ¿no? Muy bien, y siempre, por supuesto, si tienes un apoyo externo, ir a terapia, también eso también es muy bueno, tener digamos, porque el manipulador siempre va a querer que estés, digamos, como cogido, ¿no? O sea, como que seas dependiente emocionalmente, ¿no? Entonces, mantén siempre tu independencia. Y como veis, todas las relaciones, hay siempre un poco esta lucha, ¿no? De egos, pero con el manipulador es todavía peor. Vale. Luego ya llegamos al quinto punto, otra manera de cómo demuestra, digamos, la manipulación, que os digo, es que es una persona que gestiona más mal sus emociones negativas, el manipulador, pues es la ira. Cuando ve que no consigue lo suyo, pues es la agresividad aquí la que entra a formar parte de la relación, el insulto, bueno, pues eso, acusaciones. Bueno, ya os digo, si ya llegasteis hasta ahí, hasta la ira, cuando ya está... Yo lo que os recomiendo es la distancia e iros, o sea, por lo menos que se le vaya, porque a veces también el manipulador tiene como lapsus, ¿no? O sea, tiene momentos, o sea, tiene como momentos de narcisismo, pero luego como que vuelve otra vez así, ¿no? Como si fuera casi una esquizofrenia, ¿no? Bueno, pues cuando tengas esos momentos de ira, pírate, o sea, vete, porque eso es lo mejor, ¿eh? Vete es lo mejor. Ya te digo, luego y también tienes que valorar si realmente te merece la pena, porque es que yo digo, si ves que te quitan mucho la energía, pues ya ves, ¿no? Lo malo es cuando estás en una relación de dependencia o es un familiar muy cercano. Hombre, yo os digo, si es, por ejemplo, un padre que ya está muy mayor, que le tiene demencia, porque a veces las personas dementes pueden actuar así, pues tener una cierta comprensión, pero tienes también que cargarte de energía positiva para poder aguantarlo. O sea, siempre ama a tu prójimo como a ti mismo, pero para eso tienes que empezar por ti. Luego, el sexto es cuando utilizan el silencio. Silencio también es otra forma de castigar esa, ¿no? Bueno, pues es un castigo, ¿vale? De repente, plaf, silencio. Bueno, pues aquí no pidas perdón, no entres en el rollo del victimismo ni de la culpabilidad, tú no eres culpable de nada, ¿eh? Yo digo, siempre basar esto en el amor propio y no pidas perdón, no sientas culpa, no sientas, o sea, olvídate, que no quiere, adiós, adiós buenas, vale, pues ya está. Ya séptimo punto es la venganza, ¿no? Evidentemente, pues que difamando, pues a lo mejor si es una de tu pareja, pues puede ser infiel o hacerte creer que es infiel, ¿no? Pues también romper así de repente, o sea, de un día una cosa, cambios, ¿no? De humor, ¿no? Bueno, pues lo mismo, o sea, esto es para que lo veas. Tú ahí tienes que ver ahí hasta si lo aguantas. Si tú lo aguantas y sigues el juego, es que tú estás en el mismo nivel que el manipulador, ¿eh? Ojo. Si tú estás aguantando eso, es porque tú también, o sea, aquí eres víctima y victimario al mismo tiempo, ¿eh? O sea, ojo, o sea, que tú plantéatelo. O sea, si ya llegas ahí, Ale, mejor es
irse. Si no consigues poner las cosas en su sitio, yo os recomiendo que tenéis que tener distancia. Eso sí, es quizá lo único que va a poder, o sea, estar siempre, volver a ti y o sea, y replantearte por qué estás en esa relación y para qué, sobre todo, ¿eh? O sea, que al final con que tienes que trabajar es contigo mismo. Y bueno, pues también ya el último punto, pues un poco de lo mismo, pues que te descartan, ¿no? Pues que de repente, plaf, sin ningún tipo de motivación, pues rompen, ¿no? Porque, y todo está bien y de repente, plaf, se rompe la relación. Bueno, aquí es lo mismo, no pidas perdón, tú sigue tu camino, y lo más importante es que si llegas a ese nivel de manipulación, de soportar ese nivel de manipulación, lo que tienes que preguntarte es ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Y sobre todo lo más importante, ¿para qué? Porque tú le estás dando, digamos, fuelle, le estás dando energía al narcisista, estás soportando esa relación, ¿no? A veces es muy difícil salir, a veces estamos tan ennublados en ese tipo de relaciones de dependencia que nos es muy difícil salir, pero bueno, al final las cosas normalmente se ponen en su sitio y por eso estoy aquí también para que toméis conciencia, porque yo he pasado muchas veces varias veces y se pasa muy mal porque además es que estás tan metido o sea, en tu subconsciente, o sea, estás como ennublado que no eres consciente de lo que te está pasando. Todo lo que no sea, digamos, fluir y sentir respeto hacia ti mismo y estar en conexión con el amor que tú eres, pues ahí siempre va a ser una señal de alarma, ¿vale? Y pregúntate siempre para qué estás viviendo esa relación. Y eso es una manera de aprendizaje, porque el universo siempre nos pone las cosas para que aprendamos, porque hay algo en nosotros que tenemos que mejorar o equilibrar, diría yo. Esa es la mejor palabra, porque todo pasa por algo. Bueno, pues nada, contadme, por favor, decidme qué os parece, si habéis vivido este tipo de relación. Es la única manera de darse cuenta, de no avergonzarse y decirlo y poder ayudar a los demás, ¿vale? Para tener una relación pues mucho más sana. Y nada, pues eso, decidme por favor si habéis estado alguna vez en este tipo de relación y cómo lo habéis solucionado, por si me falta, ¿vale? Bueno, pues nada, y ahora sí, si os ha gustado, un like y nos vemos, chao.